Gracias, compañeros. Y ya, para dar comienzo al acto, nos va a dirigir la palabra el secretario general del Triunviro de la Confederación General del Trabajo, secretario general de SOTJIPE, el compañero Carlos Acuña. Compañeros, compañeras, mis primeras palabras de felicitaciones a los trabajadores argentinos que hoy están presentes diciéndole basta a este gobierno del manoseo que tenemos. Quiero además de felicitarlos por esa concurrencia masiva que hoy tiene esta convocatoria de la Confederación General del Trabajo, que también ha llevado el apoyo a los docentes en el día de ayer, que han hecho una huelga con justa causa también. También la Confederación General del Trabajo adhiere al Día Internacional de las Mujeres y el acto que mañana van a llevar adelante nuestras compañeras, porque en definitiva es en honor a aquellas trabajadoras que dieron la vida . Compañeras, compañeros, quiero decirles que nosotros, cuando nos han elegido, normalizado la Confederación General del Trabajo, ya fuimos a la Cámara de Diputados y de Senadores, porque veíamos la cantidad de despidos que había y la cantidad de suspensiones y los aumentos indiscriminados hacia los productos de primera necesidad, y el gobierno no hacía ni decía absolutamente nada. Fuimos y conseguimos, gracias a la Cámara de Diputados y de Senadores, una ley antidespido que fue vetada y desconocida por este gobierno. Y resulta que después nos convocan a una mesa del diálogo de la que nosotros queremos participar, pero con un diálogo con respuesta a la necesidad y los reclamos que tienen los trabajadores. Y resulta que después nos quieren hacer firmar un documento que no iba a haber ni más despidos ni más suspensiones, de las que no aceptamos. Entonces, nosotros
dimos la oportunidad y fuimos lo suficientemente prudentes, escuchando, dialogando como piden ellos. Entonces, lo que como respuesta compañera, como respuesta a las inquietudes del movimiento obrero, le decimos, ellos el año pasado pronosticaban una inflación de un 24%. Entonces, el movimiento obrero firmó punto más, punto menos, en el orden del 30%. Ahora resulta que este gobierno se jacta de que cuando se equivoca da marcha atrás y recompone lo que se equivocó. Ahora resulta que para los trabajadores no hubo un reconocimiento para atrás de la pérdida del poder adquisitivo, porque la inflación fue casi el 40% o más del 40%, depende de cómo la tomemos. Entonces, compañeros, nosotros decimos que nos den la oportunidad de discutir lo que primero perdimos, como se la dieron a las distintas causas que se equivocaron. Primero. Segundo, esta Confederación General del Trabajo no va a permitir que nos quieran poner techo o piso para estas discusiones paritarias, porque nosotros vamos a discutir en cada sector la posibilidad de recuperación del salario perdido y además que convoquen primero a discutir lo que se perdió, y nosotros vamos a discutir en el ámbito que corresponde, y en los momentos de la paritaria que nosotros vamos a discutir la inflación, que nosotros creemos que es la que está en vigencia. Entonces, compañero, aquellos que dicen que se equivocaron y vuelven para atrás, ¿se imaginan ustedes si fueran médicos y no hubieran diagnosticado una enfermedad? Estaríamos todos muertos porque no aciertan una. Entonces, compañero, compañera, la Confederación General del Trabajo va a seguir esta lucha en defensa de la industria nacional, en defensa de las pymes, en defensa de todos los trabajadores desocupados, en defensa de los trabajadores ocupados, que si el gobierno no da respuesta, esta Confederación General del Trabajo le va a poner fecha a un paro nacional antes de marzo o a principios de abril. Así que, compañeros, están todos convocados a la lucha, pero esperemos que sepan escuchar, porque con el diálogo solo no hacemos nada. Necesitamos respuesta a los problemas que tienen los trabajadores ahora. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Les va a dejar su mensaje
en este día de lucha. Otro compañero, secretario general de la Confederación General del Trabajo, habla para todos ustedes, el compañero Juan Carlos Smith. Compañeras y compañeros, efectivamente, no estamos aquí para dilatar nuestra protesta. No vinimos aquí únicamente a hacer un diagnóstico. Vinimos a anunciar que va a haber medidas de fuerza en la Argentina hacia el final de este mes. Pero les pido por favor que escuchen cuáles son las razones que tienen todos ustedes y toda la dirigencia para llegar a una protesta de carácter general. El gobierno nacional, los voceros oficiales, ven un retrato social y económico que la mayoría de los que estamos acá no ve. Hace meses que están hablando de la aparición de brotes verdes, pero hasta que esos brotes se conviertan en rama, el problema lo sufrimos nosotros, arriba de nuestro lomo, con las suspensiones, con los despidos y con la pérdida del salario. El gobierno, la expresión política Cambiemos, ha manifestado que su objetivo es llegar a la pobreza cero. Pero también afirma que para llegar a ese objetivo vamos a tardar 20 años. En cambio, ha sido muy veloz para resolver la demanda de los grupos económicos. Es por eso que vamos a ir a una medida de fuerza, porque hay una velocidad para los poderosos y otra para los débiles, y de esa manera se agiganta la brecha social en la Argentina. Nosotros, compañeros, comprendemos la premura de todos los lugares, pero también hemos organizado esta gigantesca demostración con el apoyo de vastos sectores de las empresas y de las expresiones políticas, porque la resolución de los problemas son políticos y allí hay una diferencia para el Congreso de la Nación y también para un empresariado que es mezquino y que se ha mostrado con un espíritu absoluto de falta de cooperación con nuestros compañeros. Esa visión que tienen los voceros que se creen modernos y los CEOs que se creen brillantes, en realidad nos dicen que nos jodamos porque nacimos en una barriada pobre, que nos jodamos porque nuestro padre no tuvo oportunidad de alcanzar el éxito, que nos aguantemos la malaria por no haber nacido en cuna de oro. Y esa es una visión que nunca va a compartir la Confederación General del Trabajo. Hay una absoluta falta de política y de inversiones en el país. ¿A dónde está la política de inversiones, compañeros? Las políticas que tendrían que venir a las actividades productivas para que no haya suspensiones. ¿Acaso están las importaciones que están terminando, liquidando la producción nacional? ¿Acaso están en los capitales especulativos que tendrían necesariamente que apostar a las actividades productivas? ¿Acaso está en la facilidad para ir de compras a Chile? ¿Es esa la política de inversiones y desarrollo que tiene el gobierno nacional? Nosotros, compañeros,
Creemos que esa falta de inversión golpea sobre los sectores más pobres de nuestra comunidad y se multiplica en los despidos, en las discusiones, en las vacaciones adelantadas y en los problemas que hay en todos lados. Mientras muchos pequeños y grandes productores se ven impedidos de cubrir sus costos, las grandes cadenas formadoras de precios han llevado el precio de los alimentos a las nubes en las góndolas de los supermercados. La salud y los medicamentos se han duplicado. El cuadro tarifario golpea nuestros bolsillos y cada vez se hace más difícil llegar al final del mes. La inflación así está controlada y efectivamente está bajando, pero está bajando a costillas de nosotros, en base al sacrificio del pueblo trabajador. El diálogo, como dijo Acuña, sobre la producción y el trabajo se interrumpió. Primero, por la actitud mezquina del empresariado y segundo, porque se quebró la confianza con los interlocutores del gobierno. Si no podemos construir un diálogo más sólido y marchar hacia el futuro, vamos a volver a tropezar con los viejos problemas que nos han llevado a este cuadrante de pobreza y de atraso. El futuro, compañeros, por favor, el futuro se construye con educación y trabajo. La clave es la educación, llámese revolución educativa o como se llame, pero para llegar a ese lugar, primero hay que respetar la paritaria nacional, hay que dotar de recursos a nuestras escuelas, hay que dejar de amenazar a los sindicatos y hay que capacitar a docentes y maestros para llegar ahí. Uno de los científicos más brillantes del siglo pasado, Albert Einstein, dijo: si la educación les parece cara, prueben con la ignorancia. Y esa es una pregunta ineludible para la sociedad argentina. Si probamos con la ignorancia, vamos a retroceder al fondo de la historia, después de haber sido el primer país de América Latina en niveles educativos. La justicia social, compañeras y compañeros, la justicia social, la de Perón y la de Eva Perón, la que habita en nuestros corazones, la justicia social superadora de la famosa inclusión, la justicia de nuestros compañeros más postergados, es el derecho al trabajo, trabajo digno y salario justo, es la clave para tener una buena sociedad. Justicia social son trabajos dignos y salario justo. Sin eso no hay justicia social. Miren, compañeros, ante esta dolorosa realidad del país de carne y hueso, de ese que está acá y en otros lugares, nosotros siempre vamos a apostar al diálogo, pero también queremos coincidencia en la mesa. Por eso es hora de precisar a dónde estamos y cómo nos vamos a organizar para la lucha y cómo vamos a llevar adelante la protesta nacional. En consecuencia, en nombre de los miles de hombres y mujeres que están aquí, de los que están dispersos en la geografía nacional, en nombre de nuestras luchas y de nuestros mártires, en homenaje al Día Internacional de la Mujer, que mañana la Confederación General del Trabajo va a acompañar, vamos a ir a un paro nacional, vamos a ir a una medida de fuerza, vamos a llevar adelante esa protesta para que el silencio ensordecedor de una medida de fuerza le haga ver al gobierno nacional ese retrato social que la mayoría de los argentinos no ve. Muchísimas gracias.
Compañeras, ya cerrando el acto, nos va a dirigir la palabra el secretario general del Trumbiro, el compañero Héctor Daer. Compañeras, compañeros, vinimos hasta acá planteándonos que la CGT va a seguir adelante con la lucha porque no va a permitir que este gobierno pretenda avanzar sobre los sectores que menos tienen, sobre los sectores de los trabajadores. Venimos hasta acá porque queremos una nación, queremos una patria con política industrial, queremos una patria con inclusión para todos. Venimos hasta acá porque pusimos en marcha un plan de lucha. Vinimos hasta acá porque vamos a llevar adelante todas las luchas que sean necesarias para proteger nuestros convenios colectivos de trabajo, para que no nos vengan a poner límites a las paritarias. Vinimos hasta acá porque queremos defender el trabajo y vinimos hasta acá a decirles a ustedes y decirles a este gobierno que si no hay rectificaciones, el Consejo Directivo de la CGT ya tomó la decisión de hacer un paro de 24 horas. Y lo vamos a hacer en los mismos términos y en los mismos plazos que ya lo decidimos, porque ya está decidido que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. Compañeros, va a haber paro, va a haber paro, va a haber paro, pero el paro tiene que ser como esta marcha, acompañado por todos los sectores de la sociedad. Y así lo vamos a formar. Y así lo vamos a formar. Porque no vinimos solamente acá a poner una fecha. Vinimos acá a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo en su política económica, que no estamos de acuerdo en su política social, que cada vez los que más tienen, cada vez ganan más, cada vez los que menos tienen son los que peor la pasan. Por eso también le decimos a este gobierno que reglamente la ley de emergencia social. Le decimos a este gobierno que soñamos con una patria con inclusión para todos. Le decimos a este gobierno que no vamos a permitir que nos flexibilicen los convenios de trabajo. No vamos a permitir que vengan contra la ley de contrato de trabajo. Pero también no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, que se quiera agredir a las organizaciones sindicales, que se las quiera dividir como pretenden hacer con los docentes. Hoy hacemos nuestro el reclamo docente, porque no pueden ir contra los dirigentes. Reclamamos la paritaria nacional docente también. Compañeras y compañeros, la fecha ya está puesta, se los acabo de decir. Si este gobierno
no rectifica sus políticas, los primeros días de abril va a poner un paro de 24 horas. Esto no tengan dudas, porque tampoco nos tembló el pulso para movilizarnos como estamos movilizados acá. Esta CGT planteó y se demuestra con coherencia y con debate para poder llevar adelante la mejor estrategia para los trabajadores. Somos conscientes de lo que estamos viviendo y por eso planteamos firmemente rectificaciones. No puede ser que sostengamos un gobierno, que el gobierno se siga manteniendo haciendo anuncios faraónicos. No puede ser que nos sigan diciendo, las barbaridades que nos dicen con respecto a los miles y miles de kilómetros de autopista cuando los trabajadores no tienen un techo para vivir. Y lo peor de todo, que nos están anunciando que van a venir con casas chinas. No tengan dudas, compañeros, que hacemos nuestro el reclamo de los docentes, hacemos nuestro el grito de las mujeres de Ni Una Menos. Y vamos a ir por nuestros abuelos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todo el pueblo argentino. Si no hay rectificación, vamos a parar el país 24 horas, compañeros. Muchas gracias.